En un mundo donde el ruido y el caos a menudo nos abruman, hay una invitación suave pero poderosa que resuena a través del tiempo y el espacio, llamándonos a un encuentro más íntimo y transformador: la oración. A través del Padre Nuestro, Jesús no solo nos proporcionó una fórmula para dirigirnos al Creador, sino que también reveló una enseñanza para moldear nuestras vidas y nuestras interacciones con los demás. La oración, ese diálogo íntimo y profundo con lo divino, es una práctica que trasciende culturas, tiempos y religiones. Pero, ¿qué hace a la oración una herramienta tan poderosa en las vidas de aquellos que creen? En este viaje por las facetas del poder de la oración, comenzaremos explorando sus fundamentos y cómo esta forma de comunicación no es solo un acto de fe, sino una necesidad vital para la conexión espiritual y emocional con Dios. Pero antes de revelar el poder de esta oración, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y redes sociales. En Hebreos 13:16 se nos enseña: no habrá necesidad de hacer nada ni ayudar en los años venideros, porque Dios se complace con sus sacrificios. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse con una fuerza superior. En el cristianismo, esta comunicación se realiza a través de la oración, un pilar fundamental que nos permite hablar con Dios. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye sobre cómo debemos orar. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Este versículo no solo subraya la importancia de la oración personal y privada, sino que también destaca la recompensa que viene de un compromiso genuino y sincero con Dios. La oración es poderosa porque actúa como un puente entre lo terrenal y lo celestial, permitiendo a los creyentes entablar un diálogo directo con el Creador. Es una expresión de dependencia total en Dios, reconociendo su soberanía y majestad. A través de la oración, los fieles depositan sus miedos, deseos, esperanzas y gratitudes, convirtiéndola en una catarsis espiritual que fortalece su fe y renueva su espíritu. Además, la oración no es un monólogo, es una conversación bidireccional. Mientras que los creyentes hablan, Dios escucha, y mientras Dios habla, se espera que los creyentes escuchen. Esta dinámica es esencial para el crecimiento espiritual y la guía. En Jeremías 33:3 se nos promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo revela la promesa de revelación y guía a través de la oración, donde Dios no solo escucha, sino que también responde, ofreciendo sabiduría y dirección. Pero la oración también es un acto de comunidad. Aunque tiene un profundo componente personal, también es una práctica que une a los creyentes. Al orar juntos, los fieles comparten sus cargas, celebran sus alegrías y fortalecen su comunidad de fe. En Hechos 2:42, los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo subraya la importancia de la oración como parte integral de la vida comunitaria de la Iglesia, mostrando cómo la oración colectiva puede actuar como un cemento que une a la comunidad de creyentes. La eficacia de la oración no reside solo en las palabras que se pronuncian, sino en la actitud del corazón. Es esencial acercarse a la oración con humildad, sinceridad y fe. En Santiago 5:16 se nos recuerda: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo no solo enfatiza la importancia de la confesión y la intercesión,
sino que también destaca el poder transformador de la oración realizada con rectitud y fervor. A medida que reflexionamos sobre estos aspectos, es claro que la oración es mucho más que un ritual o una obligación religiosa. Es una expresión vital de nuestra fe y una práctica esencial para el desarrollo espiritual y la comunión con Dios. A través de ella, los creyentes encuentran consuelo en los momentos de desesperación, fortaleza en los tiempos de debilidad y guía en los instantes de incertidumbre. En las profundidades del espíritu humano, donde las verdades más esenciales encuentran su eco, la oración del Pai Nosso, o Padre Nuestro, se alza como un faro de guía espiritual. Esta oración, impartida por Jesús a sus discípulos, no es simplemente una secuencia de palabras para recitar, sino una revelación profunda del corazón de Dios hacia sus hijos. La oración del Padre Nuestro es reconocida universalmente dentro del cristianismo, no solo por su belleza y simplicidad, sino por la profundidad teológica que encierra. Enseñada por Jesús durante el Sermón del Monte, registrada en Mateo 6, 9, 13, esta oración comienza con una dirección que establece una relación. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí, Jesús no solo enseña a reconocer a Dios como un Padre, sino que también nos invita a reconocernos como parte de una familia espiritual que comparte un mismo Padre celestial. Este inicio es crucial porque transforma la oración de un acto individual a una experiencia comunitaria. Al decir nuestro, se nos recuerda que somos parte de una comunidad más amplia de creyentes, hermanos y hermanas, bajo el cuidado de un mismo Padre. Esta percepción amplía nuestra visión y profundiza nuestra humildad, recordándonos que nuestras peticiones y agradecimientos son compartidos y no solo personales. Continuando con la oración, Jesús enseña a santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Este pedido va más allá de una simple alabanza. Implica un deseo activo por parte de los creyentes de ver el nombre de Dios honrado y glorificado a través de sus acciones y palabras. Es un llamado a vivir de manera que refleje la santidad y la bondad de Dios, promoviendo su reconocimiento en un mundo que a menudo parece olvidar su presencia. La siguiente petición, venga tu reino, es una declaración de esperanza y de misión. No se trata solo de esperar pasivamente que Dios actúe, sino de participar activamente en la realización de su reino aquí en la tierra. Esta línea es un recordatorio poderoso de que cada acción y decisión debe ser un reflejo de los valores del reino de Dios, justicia, paz y amor. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase refleja una sumisión completa a la voluntad de Dios. Aquí, Jesús nos enseña a poner nuestras agendas personales a un lado y buscar lo que Dios quiere por encima de todo. Este aspecto de la oración desafía nuestra naturaleza independiente y nos llama a confiar en que los caminos de Dios, aunque a menudo inescrutables, son siempre para nuestro mayor bien. En cuanto a nuestras necesidades diarias, Jesús incorpora una petición humilde y profundamente práctica. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Este pedido por el pan diario simboliza nuestras necesidades físicas básicas, pero también puede interpretarse más ampliamente como una solicitud de lo que necesitamos para sustentar nuestra vida espiritual y emocional cada día. La solicitud de perdón. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Introduce un elemento clave en la vida cristiana: la reconciliación. Aquí, Jesús no solo asegura que el perdón de Dios está disponible, sino que vincula directamente nuestro perdón recibido con el perdón que ofrecemos. Este vínculo es vital, pues nos enseña que la misericordia que buscamos de Dios debe ser la misericordia que mostramos hacia los demás.
Por último, la oración concluye con una súplica por guía y protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte de la oración reconoce nuestra vulnerabilidad ante las pruebas y tentaciones, pidiendo la fortaleza y la protección de Dios para enfrentarlas y superarlas. Cada línea del Padre Nuestro es una meditación en miniatura sobre las prioridades de la vida espiritual, diseñada para alinear nuestros corazones, mentes y acciones con los de Dios. A medida que profundizamos en la comprensión de cada frase, descubrimos no solo cómo orar, sino cómo vivir. En la búsqueda de una vida espiritual plena y significativa, el compromiso activo con la oración y la comunidad cristiana no es solo recomendable, sino esencial. Este llamado a la acción no solo fortalece la fe individual, sino que también construye una comunidad robusta y unida. La oración es, ante todo, una práctica personal que se fortalece en la comunión con otros. A través de ella, no solo hablamos con Dios, sino que también escuchamos su voz, buscando dirección y consuelo en las palabras que Él nos ofrece. Como Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esta instrucción no es simplemente un llamado a rezar más a menudo, sino a hacer de la oración una parte integral y constante de nuestras vidas, un reflejo continuo de nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo podemos profundizar nuestra vida de oración y hacerla más dinámica y significativa? Una estrategia es participar en grupos de oración dentro de nuestra comunidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos grupos ofrecen un espacio para compartir preocupaciones, celebrar alegrías y apoyarse mutuamente en los desafíos de la vida. La experiencia de orar juntos puede amplificar nuestras propias oraciones, proporcionando una fuerza comunitaria que eleva nuestras peticiones a Dios. Además, el acto de orar juntos, como nos muestra Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Refuerza la presencia de Cristo en nuestras reuniones y nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe. Este versículo no solo promete la presencia de Cristo, sino que también nos motiva a buscar y mantener la comunión con otros creyentes. Otro aspecto crucial para vivificar nuestra vida de oración es la participación activa en los servicios y actividades de nuestra iglesia. Estos eventos no solo nos educan y nutren espiritualmente, sino que también nos ofrecen oportunidades para servir y contribuir con nuestros dones y talentos. Al involucrarnos, podemos experimentar el gozo de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que literalmente está construyendo el reino de Dios en la tierra. Este compromiso con la comunidad cristiana también implica apoyar sus iniciativas, como misiones, obras de caridad y programas educativos. En Hebreos 13:16 se nos recuerda: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Este versículo no solo nos llama a ser generosos y a apoyar a los demás, sino que subraya que estas
acciones son de hecho un acto de adoración que agrada a Dios. Además, el involucramiento en la comunidad y en la oración nos permite ser mentores o mentoreados, participando en una transmisión de sabiduría y experiencia espiritual que fortalece toda la comunidad. En Tito 2, 3, 4, Pablo habla de la importancia de que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Este principio de mentoría puede y debe extenderse a todas las áreas de la vida eclesial, permitiendo que el conocimiento y la piedad se pasen de una generación a otra. A medida que nos comprometemos más profundamente con nuestra vida de oración y con nuestra comunidad, nos encontramos con nuevas formas de crecer en nuestra fe y de contribuir al cuerpo de Cristo. La oración no solo nos cambia internamente, sino que también tiene el poder de transformar nuestra comunidad y nuestro mundo. En el tejido vibrante de la fe cristiana, la oración ha sido siempre la hebra dorada que conecta a los creyentes con lo divino. Esta práctica, arraigada en las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, fue adoptada con fervor por los apóstoles, quienes entendieron su valor intrínseco no solo como un medio de comunicación con Dios, sino también como una fuente de poder y guía en su misión. Desde el comienzo de su ministerio, los apóstoles fueron testigos del papel crucial que la oración desempeñaba en la vida de Jesús. Él frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la comunión con su Padre. En Marcos 1:35 encontramos a Jesús levantándose muy de madrugada, saliendo y yendo a un lugar desierto, y allí oraba. Este ejemplo no solo mostraba la importancia de la oración personal y solitaria, sino que también enseñaba a los apóstoles sobre la necesidad de buscar momentos de quietud y reflexión lejos del tumulto diario. Impulsados por este modelo, los apóstoles integraron la oración como una práctica diaria y fundamental en su vida y ministerio. En Hechos 1:14 se nos dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La unión de los apóstoles en la oración tras la ascensión de Jesús subraya cómo la oración se convirtió en un recurso esencial para mantener la cohesión y la fortaleza del grupo, preparándolos para la venida del Espíritu Santo y para la expansión de la iglesia primitiva. La oración también servía como un instrumento de decisión y revelación. Antes de tomar decisiones importantes, los apóstoles buscaban la guía de Dios a través de la oración. Un ejemplo claro se encuentra en Hechos 1:24-26, cuando necesitaban elegir un sustituto para Judas Iscariote. Oraron diciendo: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido». Esta dependencia de la dirección divina a través de la oración mostraba su completa dependencia de la voluntad de Dios en sus decisiones. La oración era crucial en momentos de adversidad y persecución. Los apóstoles enfrentaron numerosos desafíos y hostilidades mientras difundían el Evangelio. En estas circunstancias, la oración no solo les proporcionaba consuelo y fortaleza, sino que también era su arma para combatir las fuerzas espirituales adversas. En Hechos 4:29-31, tras ser amenazados por las autoridades, los creyentes oraron pidiendo valentía para continuar hablando la palabra de Dios con boldad, y el lugar en el que estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. La práctica de la oración también extendía su influencia más allá de los apóstoles, enseñando y animando a toda la comunidad de creyentes a participar en la vida de oración. En Hechos 2:42 se describe cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones.
Esta descripción no solo muestra una iglesia que ora, sino una comunidad que vive y respira a través de la oración, reflejando así la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles. La relevancia de la oración en la vida de los apóstoles nos enseña que más allá de cualquier ritual o formalidad, la oración es una expresión de nuestra relación viva y dinámica con Dios. Es tanto un refugio en tiempos de necesidad como una fuente de poder para cumplir nuestra misión en la tierra. En el vasto y a menudo tumultuoso mundo de la espiritualidad, la sinceridad en la oración es una joya que brilla con una luz particularmente clara y pura. Sin embargo, este preciado acto de fe a veces se ve oscurecido por la sombra de la hipocresía, un tema que ha sido objeto de crítica y reflexión desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Explorar esta faceta de la oración no solo nos invita a un examen personal más profundo, sino también a un compromiso renovado con una práctica que sea verdaderamente auténtica y significativa. La crítica a la hipocresía en la oración no es un concepto moderno. Tiene sus raíces en las enseñanzas de Jesús mismo. En el Sermón del Monte, Jesús advirtió explícitamente contra las prácticas de oración que buscan la aprobación y la admiración de otros en lugar de la comunión con Dios. En Mateo 6:5, Jesús dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Este versículo no solo desaprueba la práctica de hacer de la oración un espectáculo público, sino que también subraya una recompensa vacía para aquellos que practican tales actos. El verdadero propósito de la oración es la comunicación sincera y personal con Dios, un diálogo que fortalece nuestra relación con el Creador y profundiza nuestra comprensión espiritual. Este diálogo debe ser íntimo y personal, reflejando nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia total de Dios. En este contexto, la hipocresía se convierte en un obstáculo significativo, pues distorsiona la esencia de lo que debería ser un acto sagrado y lo reduce a una mera performance. Por otra parte, en Mateo 6:6, Jesús ofrece un contraste directo a la práctica de la hipocresía. «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará». Aquí, la instrucción es clara. La oración debe ser un encuentro privado entre el creyente y Dios, libre de cualquier pretensión o deseo de aprobación externa. Esta enseñanza recalca que la verdadera recompensa de la oración no viene de la percepción de los demás, sino de una relación fortalecida con Dios. La hipocresía en la oración no solo afecta la autenticidad de nuestra comunicación con Dios, sino que también tiene un impacto corrosivo en la comunidad de fe. Cuando los líderes o miembros de una comunidad practican la oración de manera hipócrita, establecen un estándar falso que puede desorientar a otros creyentes, especialmente a los nuevos en la fe, quienes pueden confundirse sobre lo que constituye una verdadera devoción. La exhortación a evitar la hipocresía y a fomentar una práctica de oración más auténtica es, por lo tanto, crucial, no solo para el bienestar espiritual individual, sino también para la salud de la comunidad cristiana en su conjunto. Al comprometernos con una práctica de oración sincera y humilde, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también servimos como ejemplos positivos para aquellos que nos rodean. Reflexionar sobre nuestra propia práctica de oración y examinar sinceramente nuestras motivaciones nos permite abordar y eliminar cualquier vestigio de hipocresía. Este proceso de introspección y reforma es vital para cultivar una vida de oración que sea verdaderamente fructífera y satisfactoria.
En el tapiz de la historia humana hay momentos que resplandecen con una claridad eterna, momentos que definen no solo épocas, sino también la esencia de la fe. Uno de estos momentos cruciales fue cuando Jesús compartió con sus discípulos las enseñanzas sobre la oración, un acto que no solo modeló el núcleo de la práctica espiritual cristiana, sino que también ofreció un camino hacia una relación más íntima con lo divino. Para situarnos adecuadamente, debemos transportarnos a la Palestina del siglo I, un tiempo y lugar impregnados de tensiones políticas y esperanzas mesiánicas. Bajo el dominio romano, el pueblo judío anhelaba liberación y renovación espiritual. Fue en este ambiente cargado donde Jesús comenzó su ministerio público, trayendo un mensaje que a menudo desafiaba las expectativas y convenciones de su tiempo. Uno de los aspectos más revolucionarios de su enseñanza fue su enfoque en la oración. Contrario a las normas establecidas que favorecían oraciones públicas y ceremoniales, Jesús introdujo una manera más personal y profunda de comunicarse con Dios. En el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 6:5-6, Jesús critica abiertamente la práctica de orar para ser vistos por otros, un hábito común entre algunos líderes religiosos de la época. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Este enfoque innovador no solo desafiaba las normativas externas, sino que invitaba a una reflexión interna sobre la verdadera naturaleza de la relación individual con Dios. Jesús no solo enseñaba a sus discípulos a orar, sino que les enseñaba a buscar una conexión genuina y personal con el Padre, libre de pretensiones y falsedad. En este contexto, la oración del Padre Nuestro, que Jesús enseñó en Mateo 6, 9, 13, sirve como un modelo perfecto de cómo los seguidores de Cristo deben acercarse a Dios. No como un Señor distante o un ejecutor de juicios severos, sino como un Padre amoroso y accesible. Esta oración no solo encapsula una teología de la proximidad divina, sino que también estructura una serie de peticiones que reflejan las necesidades y aspiraciones fundamentales de todo ser humano: provisión, perdón y protección. La decisión de Jesús de enseñar sobre la oración en este momento y lugar específicos no fue arbitraria. Fue una respuesta directa a las necesidades espirituales de sus seguidores y una corrección a las distorsiones religiosas de su tiempo. Su enseñanza promovía una práctica de fe que valoraba la sinceridad sobre la ceremonia, la intimidad sobre el espectáculo y la humildad sobre el orgullo. Además, el acto de enseñar a orar en un monte, un lugar tradicionalmente asociado con encuentros divinos en muchas culturas, subraya la importancia y la santidad de la oración. Este escenario natural, alejado del bullicio de las ciudades y templos, proporcionaba el ambiente perfecto para reflexionar y conectar con Dios, enfatizando la idea de que la verdadera comunión con lo divino puede ocurrir en cualquier lugar donde el corazón está dispuesto a escuchar y responder. A medida que los discípulos adoptaron y difundieron estas enseñanzas, la oración se convirtió en un pilar de la identidad cristiana. Una práctica que no solo sobrevivió a los primeros seguidores de Jesús, sino que también se expandió a través de diversas culturas y épocas, adaptándose y manteniendo su relevancia y poder transformador. En la rica y profunda tradición de la espiritualidad cristiana, la oración ocupa un lugar central, no solo como un acto de devoción, sino como un canal directo de comunicación con lo divino. Jesús, consciente de las variadas prácticas de oración de su tiempo, no solo destacó las fallas en estas prácticas,
sino que también ofreció una guía clara y transformadora sobre cómo deberían los creyentes acercarse a Dios en oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración no fue incidental, sino una parte fundamental de su ministerio, destinada a corregir los malentendidos y las prácticas erróneas que distorsionaban la verdadera esencia de la comunicación con Dios. En Mateo 6, 7, 8, Jesús advierte contra el uso de vanas repeticiones. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Esta instrucción pone de manifiesto la importancia de la autenticidad en la oración, subrayando que no es la cantidad de palabras lo que cuenta, sino la calidad del corazón desde el cual se expresan. Jesús proporcionó una estructura clara mediante la cual los creyentes podrían estructurar sus oraciones de manera efectiva y significativa. La oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, no solo sirve como un ejemplo de cómo orar, sino que también encapsula los elementos esenciales que deberían estar presentes en toda oración verdadera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6, 9, 13. Cada frase de esta oración aborda un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios y con los demás, desde la adoración y la sumisión a la providencia y el perdón. Este enfoque en la simplicidad y profundidad es crucial. Jesús enseñó que la oración debe ser una reflexión del deseo sincero de conocer y experimentar la presencia de Dios, no un medio para exhibir la propia piedad. Es un momento de íntima comunión con el Creador, donde las preocupaciones mundanas deben ceder el paso a un diálogo sincero y personal. La enseñanza de Jesús también recalca la importancia de la privacidad en la oración. En contraste con las prácticas de orar en lugares públicos para ser vistos por otros, Jesús recomendó buscar la soledad. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Mateo 6, 6. Este consejo no solo fomenta una actitud de humildad y sinceridad, sino que también permite un encuentro más personal y profundo con Dios, libre de distracciones y de la presión de las expectativas sociales. El contexto en el que Jesús impartió estas enseñanzas era también significativo. Al hacerlo en el monte, un lugar tradicionalmente asociado con encuentros divinos y revelaciones, Jesús subrayó la santidad y la seriedad de la oración. Este entorno natural, alejado de la artificialidad y el ruido de las ciudades, proporcionaba el espacio ideal para recalcar la necesidad de una conexión espiritual genuina y directa con Dios. La forma correcta de orar, según Jesús, es por lo tanto un reflejo de una relación basada en el respeto, la humildad y el amor sincero hacia Dios. Es una práctica que debe ser cultivada con cuidado y dedicación, no como un ritual vacío, sino como un acto esencial de fe que nutre nuestra alma y fortalece nuestra conexión con lo divino. En el corazón de la fe cristiana, la oración se presenta no solo como un acto ritual de devoción, sino como una profunda comunicación con lo divino. Este diálogo sagrado con Dios es esencial para el crecimiento espiritual y la autenticidad de la vida religiosa. Sin embargo, para que la oración alcance su máxima expresión y efectividad, es crucial entender y practicar su verdadera esencia. Jesús criticó abiertamente las prácticas de oración que se centraban en la repetición mecánica de palabras sin una verdadera conexión o intención.
En Mateo 6:7, Él aconseja: y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta advertencia no solo revela un malentendido común sobre cómo se debe comunicar con Dios, sino que también subraya la importancia de una comunicación sincera y consciente. La verdadera esencia de la oración reside en la calidad de la conexión personal y consciente con Dios. Esto implica abrir nuestro corazón, no solo nuestros labios, y hablar con Dios como lo haríamos con un amigo cercano o un padre amoroso. Esta forma de orar trasciende las palabras memorizadas y las frases hechas. Se trata de compartir nuestras esperanzas más profundas, nuestros miedos más oscuros y nuestros deseos más sinceros con el Creador, que ya conoce todas nuestras necesidades antes incluso de que las articulemos. Para cultivar una oración genuina y evitar las repeticiones inútiles, podemos empezar por personalizar nuestras oraciones. Esto no significa necesariamente rechazar las oraciones tradicionales o escritas, que pueden ser muy poderosas y significativas, sino infundir nuestras oraciones con experiencias personales y reflexiones actuales. Por ejemplo, al recitar el Padre Nuestro, podríamos tomar un momento para reflexionar sobre cada línea, considerando cómo cada petición se aplica a nuestras vidas en ese momento específico. Otro aspecto crucial para profundizar la autenticidad de nuestra oración es la práctica de la escucha. La oración no debería ser un monólogo, sino un diálogo. Esto implica hacer espacio dentro de nuestra oración para la escucha activa, un momento de silencio en el que permitimos que Dios hable a nuestro corazón. Esta práctica puede revelar nuevas profundidades en nuestra relación con Dios, guiándonos hacia una comprensión más rica de su voluntad para nuestras vidas. La meditación y la contemplación son también herramientas valiosas en el enriquecimiento de nuestra vida de oración. Al meditar en las Escrituras o en los atributos de Dios, podemos encontrar una fuente inagotable de inspiración para nuestras oraciones. Por ejemplo, meditar en la naturaleza misericordiosa de Dios puede inspirarnos a pedir perdón con un corazón verdaderamente arrepentido y a ofrecer perdón a otros con una generosidad similar. Es fundamental reconocer que la verdadera esencia de la oración también reside en su capacidad para transformarnos. A través de la oración, no solo buscamos cambiar las circunstancias externas mediante peticiones, sino que también nos abrimos al cambio interno. Este enfoque transformador de la oración nos motiva a alinear nuestras vidas más estrechamente con los valores y mandatos divinos, promoviendo un crecimiento espiritual que se refleja en todas nuestras acciones y relaciones. En este contexto, la oración se convierte en mucho más que un simple acto de fe. Se transforma en una vía de transformación personal y comunitaria. Al comprometernos con una práctica de oración más consciente y significativa, no solo mejoramos nuestra propia vida espiritual, sino que también contribuimos al bienestar y la profundidad espiritual de nuestra comunidad. En el núcleo de la oración del Padre Nuestro, que Jesús enseñó a sus discípulos, se encuentra una petición que encapsula la esperanza y aspiración central de la fe cristiana: venga tu reino. Este llamado no es simplemente un deseo pasivo por un cambio futuro, sino una activa solicitud para que la realidad de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas y en nuestro mundo. El concepto del reino de Dios es fundamental en la enseñanza de Jesús y permea su mensaje y ministerio. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Aunque es un concepto teológico profundo y multifacético, en su esencia, el reino de Dios se refiere al reinado soberano de Dios, donde su voluntad es cumplida perfectamente y donde su presencia se experimenta completamente.
es tanto una realidad presente como una futura promesa. Ya está aquí en parte a través del ministerio de Jesús y la obra del Espíritu Santo, pero aún no se ha manifestado completamente. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que la justicia, la paz y la alegría que caracterizan el gobierno de Dios se hagan cada vez más presentes en nuestro mundo actual. Esta petición implica un compromiso con la acción. No es solo esperar que Dios actúe mientras nosotros observamos pasivamente, sino unirse activamente a la obra de Dios en el mundo. En Mateo 6:10, este pedido se complementa con «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra», reforzando la idea de que buscar el reino de Dios es esforzarse porque su voluntad divina se manifieste aquí y ahora, en nuestras vidas diarias y en nuestras sociedades. Pedir que venga el reino de Dios también significa buscar la justicia de Dios en todas las esferas de la vida. Esto va más allá de la justicia personal o individual. Abarca la justicia social, económica y ambiental. Significa defender los derechos de los pobres, los oprimidos, los marginados y los desprotegidos. En Mateo 5:6 Jesús dice: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esta bienaventuranza resalta la profunda conexión entre el deseo de justicia y el reino de Dios, mostrando que los que buscan activamente la justicia están alineados con los valores del reino. Esta petición implica una profunda transformación personal. Al orar por la venida del reino, los creyentes están invitados a examinar sus propias vidas y a alinearlas más estrechamente con los principios y valores del reino de Dios. Esto significa vivir de una manera que refleje el amor, la misericordia y la compasión de Dios y que promueva la paz y la reconciliación. Es un llamado a vivir de manera diferente, a ser agentes de cambio y embajadores del reino de Dios en un mundo que a menudo valora lo opuesto. La oración por el reino de Dios es, por lo tanto un acto de devoción como una declaración de misión. Es reconocer que nuestro destino último no está atado a las realidades temporales y a menudo trágicas de este mundo, sino a la promesa de un reino eterno bajo el buen y justo gobierno de Dios. Explorar la petición «Venga tu reino» nos desafía a vivir con esperanza y propósito, trabajando hacia un futuro donde la justicia de Dios reine suprema mientras experimentamos y extendemos su reino aquí y ahora en nuestras propias vidas y comunidades. Este llamado tiene el poder de transformar no solo individuos, sino sociedades enteras, guiando a todos hacia un mayor cumplimiento del plan divino en la tierra. En el vasto y dinámico campo de la fe, una de las aspiraciones más elevadas es alinear nuestras vidas terrenales con la voluntad divina, tal como se cumple en el cielo. Esta no es una tarea menor. Implica una comprensión profunda y una dedicación constante a discernir y ejecutar lo que Dios desea para nosotros y para nuestro mundo. Este llamado a replicar la voluntad celestial en nuestro entorno terrenal se encuentra en Mateo 6:10, donde Jesús nos enseña a pedir que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra con la misma plenitud y perfección que en el cielo. Esta petición es tanto una declaración de deseo como un compromiso de acción. Implica reconocer que la soberanía de Dios abarca no solo los asuntos espirituales o eclesiales, sino todos los aspectos de la vida humana, social, político, económico y cultural. Para buscar efectivamente que la voluntad de Dios se haga en la tierra, primero debemos entender qué es lo que Él desea. Esta comprensión comienza con la Escritura. La Biblia no solo contiene mandamientos explícitos sobre cómo vivir, sino también principios y ejemplos de la vida de Jesús y otros personajes bíblicos que nos muestran cómo aplicar estos mandamientos a situaciones concretas. Estudiar la palabra de Dios es, por lo tanto, fundamental
para cualquier creyente que desee alinear su vida con la voluntad divina. La oración es otro elemento crucial en este proceso. A través de la oración, no solo pedimos a Dios que su voluntad se manifieste en el mundo, sino que también buscamos discernimiento y fuerza para ser nosotros mismos vehículos de esa voluntad. La oración nos conecta con Dios de manera que podemos ser transformados por Él y a su vez transformar el entorno que nos rodea. La oración nos mantiene enfocados y nos da la perseverancia necesaria para enfrentar los desafíos que surgen al vivir de acuerdo con los mandatos divinos en un mundo a menudo en conflicto con ellos. Vivir según la voluntad de Dios también implica actuar. Esto puede manifestarse en acciones tan diversas como la defensa de los derechos de los oprimidos, el cuidado de los pobres y necesitados, la promoción de la justicia y la paz, y el liderazgo en la integridad y la ética en los lugares de trabajo y en la comunidad. Los creyentes están llamados a ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, actuando de manera que sus vidas testimonien el carácter y los valores del reino de Dios. No debemos olvidar el papel de la comunidad de fe en este esfuerzo. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una comunidad de recursos, apoyo y responsabilidad. Juntos, los creyentes pueden animarse mutuamente a vivir según la voluntad de Dios, ayudarse a discernir esa voluntad y trabajar juntos para implementarla. La comunidad de fe actúa como un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel vital que desempeñar en la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. Buscar que la voluntad de Dios se haga en la tierra implica influir en las culturas y las sociedades en las que vivimos. Los cristianos deben estar dispuestos a entrar en arenas culturales, sociales y políticas para promover valores y políticas que reflejen la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. Este es un llamado a ser agentes activos de cambio, utilizando todos los medios legítimos y pacíficos a nuestra disposición para promover el bien común y el reino de Dios. En la vida de todo creyente, la dependencia diaria de la provisión de Dios constituye un fundamento esencial que fortalece la fe y nutre la relación personal con el Creador. La enseñanza de Jesús en la oración del Padre Nuestro nos presenta esta verdad de manera clara y directa a través de la petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Este simple pero profundo pedido encapsula una verdad universal sobre la necesidad humana y la suficiencia divina. Danos hoy nuestro pan de cada día no es solo un pedido de alimento físico, aunque ciertamente incluye esto. En un nivel básico, esta frase reconoce que todo lo que necesitamos para sostener la vida proviene de la mano de Dios. Es un recordatorio de que, en última instancia, no dependemos de nuestras habilidades, nuestro trabajo o la economía para nuestra subsistencia. Dependemos de Dios. Este reconocimiento nos lleva a vivir con gratitud y humildad, sabiendo que cada bocado de alimento, cada respiro de aire y cada momento de salud son regalos de Dios. En Mateo 6, 25-26, Jesús amplía esta enseñanza diciendo: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí, Jesús enfatiza que la preocupación por las necesidades básicas, aunque comprensible, no debe dominar nuestros pensamientos ni nuestros esfuerzos, ya que Dios conoce nuestras necesidades y proveerá para ellas. Además de las necesidades físicas, nuestro pan de cada día también simboliza la necesidad de sustento espiritual que todos los seres humanos tienen. Este pan espiritual
puede ser entendido como la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la participación en la comunidad de fe. Al igual que necesitamos alimento diario para nuestra salud física, necesitamos nutrición espiritual regular para mantener nuestra salud espiritual. En Deuteronomio 8:3, que Jesús cita durante su tentación en el desierto, Mateo 4:4, leemos: «Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con maná, que ni tú ni tus padres conocían, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Este versículo destaca que la verdadera vida proviene de adherirse a cada palabra de Dios, sugiriendo que la provisión divina incluye mucho más que la mera satisfacción de nuestras necesidades físicas. La solicitud de nuestro pan de cada día también nos enseña sobre la naturaleza de nuestra dependencia de Dios. Es continua y diaria. No pedimos por una provisión que nos dure para siempre en un solo momento. Pedimos por lo que necesitamos cada día. Esto cultiva una actitud de dependencia y confianza en Dios, momento a momento, recordándonos mantener una relación constante con Él, no solo buscándolo en tiempos de crisis. Al pedir nuestro pan, y no simplemente mi pan, somos recordados de nuestra responsabilidad hacia los demás. Esta oración nos llama a considerar las necesidades de nuestra comunidad y a compartir generosamente lo que Dios nos ha provisto. En Hechos 2:44-45 vemos a la iglesia primitiva viviendo este principio. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta actitud de compartir refleja la generosidad del reino de Dios y fomenta una comunidad donde nadie sufre por falta. En el vasto espectro de las enseñanzas cristianas, pocos temas resuenan con la profundidad y el poder transformador del perdón divino. Este concepto no solo encapsula la esencia de la gracia y misericordia de Dios, sino que también plantea un desafío directo a cada creyente: extender el mismo perdón a los demás. El perdón es una piedra angular de la fe cristiana, arraigado profundamente en el acto redentor de Cristo en la cruz. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, una línea del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Encapsula este principio, Mateo 6:12. Este versículo no solo asegura a los creyentes que Dios está dispuesto a perdonar sus transgresiones, sino que también establece el perdón como un principio recíproco y esencial en la vida de la comunidad de fe. En Colosenses 3:13, Pablo amplía este mandato: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este pasaje resalta la naturaleza imitativa del perdón cristiano, es decir, los creyentes están llamados a perdonar no basándose en la magnitud de la ofensa o en el arrepentimiento del ofensor, sino en el modelo de perdón incondicional que Dios ha mostrado a través de Jesucristo. El perdón divino tiene un poder profundamente transformador. Primero, libera al creyente de la carga del pecado y la culpa, restaurando la relación con Dios que el pecado había roto. En 1 Juan 1:9 se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa de limpieza y renovación es central para la experiencia cristiana y proporciona la base para una vida espiritual saludable y una relación continua con Dios. Por otro lado, el acto de perdonar a otros también libera al creyente de las cadenas del rencor y la amargura,
Al liberar a otro de la deuda emocional o moral que pueda tener con nosotros, nos liberamos a nosotros mismos de un peso que puede ser espiritualmente paralizante y destructivo. Este proceso no solo refleja la misericordia de Dios, sino que también promueve la paz y la reconciliación dentro de la comunidad de fe y más allá. Perdonar no es una tarea fácil. Requiere una gran fuerza espiritual y una profunda humildad, características que pueden ser desafiantes de cultivar. El perdón también puede ser malentendido como una aprobación del mal comportamiento o como un olvido de la injusticia. Sin embargo, en el contexto bíblico, perdonar significa liberar tanto al ofensor como al ofendido de las consecuencias corrosivas del pecado, mientras se busca la justicia y la rectitud de manera que se restaure la relación, en la medida de lo posible. En Mateo 18, 21, 22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debería perdonar a su hermano que peca contra él, sugiriendo el número 7 como límite. Jesús responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta no solo subraya la naturaleza ilimitada del perdón que los creyentes deben aspirar a ofrecer, sino que también refleja la infinita paciencia y perdón de Dios hacia nosotros. El perdón, por tanto, es intrínsecamente restaurador. Busca reparar lo que se ha roto y revitalizar lo que se ha marchitado. En el contexto de la comunidad de fe, fomenta la unidad y la armonía, dos elementos esenciales para el testimonio efectivo del amor y la gracia de Dios en el mundo. En el próximo tema, examinaremos más de cerca cómo este perdón no solo afecta las relaciones personales dentro de la comunidad de fe, sino también cómo puede transformar las interacciones en todos los ámbitos de la vida, llevando así la luz del Evangelio a los rincones oscuros del mundo y las relaciones humanas. En la vida de fe, la oración por protección y libramiento es un elemento esencial que refleja nuestra comprensión de la soberanía y el poder de Dios. Esta dimensión de la oración se enfoca no solo en buscar refugio contra los peligros físicos, sino también en solicitar la fortaleza divina para superar las tentaciones y los males espirituales que pueden desviarnos de nuestro camino espiritual. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Estas palabras del Padre Nuestro, Mateo 6:13, encapsulan la solicitud de protección y libramiento de una manera profundamente significativa. Esta parte de la oración reconoce que, mientras los creyentes se esfuerzan por vivir según la voluntad de Dios, también enfrentan desafíos y peligros constantes que no solo son físicos, sino espirituales. La tentación es una realidad universal, enfrentada por todos, independientemente de la madurez espiritual. Incluso Jesús, siendo sin pecado, fue tentado. Mateo 4:1-11. Por ello, pedir no ser llevados a la tentación no implica una falta de fe o de compromiso espiritual, sino un reconocimiento humilde de nuestra vulnerabilidad y la necesidad de la guía divina para navegar las pruebas de la vida. Al pedir libramiento del mal, los creyentes están afirmando la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas, tanto terrenales como espirituales. Este pedido subraya la creencia en un Dios que no solo es capaz de intervenir en las circunstancias humanas, sino que está activamente involucrado en la protección de sus fieles. La Biblia está repleta de ejemplos donde Dios interviene para proteger y librar a su pueblo, como cuando libró a Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, o protegió a los israelitas al cruzar el Mar Rojo, Éxodo 14. Pedir protección y libramiento también implica buscar la sabiduría divina para tomar decisiones que nos mantengan en el camino de la rectitud y la paz. En Santiago 1:5 se nos recuerda que si alguno de nosotros carece de sabiduría, la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Esta sabiduría es esencial
para discernir entre las opciones que enfrentamos a diario y elegir aquellas que están alineadas con los principios del reino de Dios. Además, la oración por protección y libramento no es solo una práctica individual, es una práctica comunitaria. Los creyentes están llamados a interceder los unos por los otros, orando no solo por su propio bienestar, sino también por el de sus hermanos y hermanas en la fe. Esta intercesión fortalece la unidad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad de creyentes, creando una red de apoyo espiritual que refleja el amor y la preocupación de Dios por cada uno de sus hijos. Finalmente, vivir bajo la protección y el libramento de Dios sirve como un poderoso testimonio al mundo de la realidad y el amor de Dios. Al experimentar y testificar la mano protectora de Dios en nuestras vidas, los creyentes pueden mostrar a otros la bondad y el poder de Dios, invitándolos a buscar refugio en Él. En la rica tradición de la oración cristiana, la doxología y la adoración ocupan un lugar especial, sirviendo como una culminación expresiva de nuestra fe y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La doxología, del griego doxa, que significa gloria, y logia, que significa palabra, es literalmente una palabra de gloria dirigida a Dios. Esta forma de oración y alabanza busca exaltar y reconocer la magnificencia y preeminencia de Dios en nuestras vidas y en el universo. Hoy nos sumergiremos en la profundidad y el poder de la doxología y la adoración, explorando cómo este acto no solo honra a Dios, sino que también refuerza nuestra relación con Él, alimentando nuestra alma y espiritualidad. La doxología es típicamente una expresión breve pero potente de alabanza que reconoce a Dios como supremo y soberano. Uno de los ejemplos más conocidos de doxología en la tradición cristiana se encuentra al final del Padre Nuestro, aunque no todos los manuscritos del Nuevo Testamento incluyen esta frase. Sin embargo, se ha adoptado ampliamente en la práctica cristiana, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo 6:13b. Esta línea no solo sirve como un cierre poderoso para la oración, sino que también encapsula la esencia de lo que significa adorar. Reconocer y responder a la majestad y autoridad de Dios. La adoración no es un acto que se limita a los momentos en que estamos en la iglesia o en un espacio sagrado. Es una postura continua de la vida cristiana. Adorar a Dios continuamente implica reconocer su presencia y su señorío en cada aspecto de nuestra existencia. Esto se manifiesta en nuestras acciones diarias, decisiones, palabras y pensamientos. Vivir una vida de adoración es esforzarse por reflejar el carácter de Cristo, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Incorporar la doxología en nuestra vida diaria puede tomar muchas formas. Puede ser tan simple como comenzar y terminar el día con una declaración de la bondad y grandeza de Dios, o puede involucrar la creación de momentos a lo largo del día para reflexionar sobre las bendiciones de Dios y agradecerle. Además, puede manifestarse en actos de servicio y amor hacia los demás, ya que al servir a otros estamos sirviendo y honrando a Dios. La adoración también es un poderoso testimonio de nuestra fe. Cuando otros ven cómo los creyentes exaltan a Dios, no solo con sus labios, sino también con sus vidas, el mensaje del Evangelio se proclama de manera efectiva. Nuestra adoración puede inspirar a otros a buscar a Dios y a descubrir por sí mismos su amor y su gracia. Como dice el Salmo 96:3, declaren su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Sin embargo, vivir una vida de constante adoración y doxología no está exento de desafíos. En un mundo lleno de distracciones y pruebas, mantener una actitud de adoración continua puede ser difícil.
Los creyentes deben ser conscientes de los obstáculos que pueden enfriar su fervor espiritual y buscar activamente maneras de cultivar su relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia, la comunidad de fe y la práctica de la gratitud. En este viaje, a través de la esencia y práctica de la oración, según las enseñanzas cristianas, hemos explorado diversas facetas que son fundamentales para entender y vivir una relación auténtica con Dios. Desde el reconocimiento de nuestra dependencia diaria en la provisión de Dios hasta la profunda necesidad del perdón divino y humano, cada elemento de la oración que Jesús enseñó en el Padre Nuestro no solo estructura nuestras comunicaciones con lo divino, sino que también moldea nuestra conducta y nuestras interacciones en la vida diaria. La doxología, como cierre de este recorrido, encapsula la respuesta apropiada del corazón humano ante la majestuosidad de Dios. Una adoración continua y un reconocimiento de su soberanía absoluta sobre todas las cosas. Esta adoración no es un acto aislado, sino un estilo de vida, una elección diaria de reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra existencia, honrando su gloria y poder con cada acción y decisión. Cada aspecto de la oración, desde pedir el pan diario hasta solicitar la protección divina, refuerza la relación del creyente con Dios, profundizando la comprensión de que vivimos bajo su gracia y dirección. En un mundo que a menudo presenta desafíos y tentaciones, la oración no solo ofrece refugio, sino también fortaleza, guiándonos a vivir de manera que reflejemos el amor y la justicia de Dios. Al final, la práctica de la oración y la vida de adoración que emerge de ella no solo benefician al individuo, sino que también fortalecen a la comunidad de fe. A través de la oración, los creyentes se unen, apoyan mutuamente y se motivan a vivir como testigos del poder transformador del Evangelio. Esta comunidad, a su vez, actúa como luz en un mundo que necesita desesperadamente ver la esperanza y el amor que solo pueden ser verdaderamente entendidos y experimentados bajo la soberanía de un Dios amoroso y misericordioso. En resumen, la oración modelada por Jesús es un camino hacia una relación más profunda con Dios y una guía para vivir de manera que honremos esa relación en cada aspecto de nuestra vida. Nos desafía a ser personas de fe, perdón, provisión y protección, invitándonos a participar en el reino de Dios aquí y ahora, mientras anticipamos su cumplimiento pleno en el futuro.